Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando esta ultra entrevista que volvimos después de un tiempito. Hoy una entrevista, una charla muy especial para mí porque es con Rodolfo Santulo, un historietista, un escritor, periodista, entre un montón de cosas más, que bueno, ya vamos a hablar un poquito más con él, que admiro muchísimo, que hace mucho tenía ganas de hablar con él. Así que bueno, Rodolfo, un placer hablar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Maxi, muy bien, todo bien acá. Muy contento de estar en la Ultron entrevista. Sé que es complicado, sé que no es fácil, es un nombre difícil, Hay un pero diptongo ahí en el medio, Ultron entrevista. sí, exacto, es complicado, pero bueno, está. Nada, es un placer hablar contigo. Vamos a estar hablando un poquito de la última obra que yo leí, al menos. No sé si es la última, si publicaste algo después de primera Eh, en, edición. Uru- en Uruguay es la última que salió. Sí publiqué alguna cosa más en otro país, pero en Uruguay es la última. Perfecto, así que bueno, acá lo mostramos. Primera edición, editado por Planeta Comic. Igualmente, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Editada en este formato en el año 2024, si estoy diciendo bien, pero ¿Estás diciendo bien? originalmente editada en la revista Lento. Sí, así es. En capítulos la publicamos en la revista Lento en el 2016, 17, ahí estoy tirando memoria, pero fue en uno de esos años. Bien, pero hace igual un tiempo ya, o sea, hubo una diferencia grande de tiempo entre la edición de la revista. Explico para la gente que tal vez no sea de acá de Uruguay, revista Lento, un suplemento del diario La Diaria, lugar donde yo trabajé 8 años de mi vida. Así que bueno, veo que le agradeces a Gabriel Lagos Sí. en el prólogo y demás. Gente muy cra, la verdad. Bueno, revista, suplemento, una revista cultural que ya tiene un montón de años dando vueltas. Y bueno, ahí Rodolfo saca los primeros capítulos de primera edición, ¿verdad? Salió, sí, de hecho salió íntegra. Bien, Veníamos publicando, no, vos sabés que se me confunde el orden, bien, pero sí te puedo decir que en la revista Lento sacamos Animales, también con dibujo de Marcos, bien, Salvo, que eran historias del Palacio Salvo, con Alejandro Rodríguez Juele y Pablo Fernández, bien. y la última que sacamos fue primera edición. Ahí va, bien. Después ahí dejaron de sacar historietas por un tiempo o cambiaron los artistas, que me parece muy bien, hay que ir rotando. Pero sí, esos tres libros salieron publicados en la revista Alento. Animales después fue un experimento de crowdfunding que hicimos y salió editado en libro. Salvo todavía está inédito en libro, habría que hacer una edición. Hay planes, pero todavía no está nada confirmado. Y primera edición salió por Planeta el año pasado. Perfecto, perfecto. Y bueno, yo ahora cuando te presenté, dije escritor, dije periodista, historietista. Si te tenés que definir, ¿qué es lo que decís? Bueno, yo me suelo presentar como escritor. Si me tengo que poner específico, digo guionista de historietas. Porque aunque es verdad que escribo y tengo varias novelas publicadas, aunque tengo la suerte del 2020 para acá venir trabajando en cine y televisión también, yo te diría que lo principal que hago yo como oficio y hasta lo que más me gusta hacer es ser guionista de historietas. Entonces, si tengo que definirme, y no puedo decir escritor, así medio amplio, guionista de historietas sería la elección. Perfecto. Vos sabés que, si bien no nos vamos a meter todavía en primera edición, me das el pie para hacerte una pregunta que tenía muchas ganas de hacerte, que es la siguiente. Vos al escribir novelas y cómics, cuando planteas una historia en tu cabeza, ¿en qué momento del desarrollo de la idea vos decís, bien, esto tiene que ser un guión de cómic, o decís, no, esto tiene que ser una novela? Por ejemplo, ¿eso lo planteás del principio, surge? ¿Cómo es esa diferencia? No, te diría que las ideas van medio al tuntún. Mirá, incluso puedo mostrarte, porque lo tengo acá adelante. Van saliendo y se van anotando, no sé si llega a ver ahí. Se van anotando en una libretita cualquiera. Bien, Y después lo que define qué termina siendo, te diría que es la oportunidad. Porque a veces ocurre que me llaman de alguna editorial y me dicen, mirá, nos gustaría sacar un libro tuyo, lo podría dibujar fulano. bien, Y yo le digo a fulano, ¿qué tenés ganas de dibujar?
Y fulano me dice, no, yo tenía una idea, o me gusta el género terror, ponele. Bien. Y yo en la listita de lo que tengo anotado hay algo de terror, le digo, ¿qué te parece algo que sea más o menos así? Y si le parece bien, vamos por ahí. Y a veces pasa la inversa, a veces yo suelo escribir mucha historieta al mismo tiempo, pero solo un libro de narrativa. Una vez que termino ese libro de narrativa, empiezo otro. Entonces, a veces pasa que terminé el libro de narrativa y digo, bueno, ¿con qué sigo? Y puede ser que siga incluso con algo que llegué a pensar para historieta y a diseñar un poco, y luego nadie dibujó. Y digo, ah, bueno, esto está súper diseñado, avanzado, vamos a no desperdiciarlo, y lo hago. Te diría que es tan azaroso que mi última novela de prosa, Caza y Pesca, está al mismo tiempo en producción para hacer cine. Originalmente es un guión de cine y como los guiones de cine van cambiando mucho, porque obviamente vas recibiendo devoluciones del director, de los productores, y vos lo vas cambiando, ¿no? Como es una obra colectiva, vas sumando otras cosas. En la idea original, la idea inicial, me daba cosa que se perdiera y la terminé transformando en una novela. Entonces, como verás, depende más de la oportunidad que se cruza en el camino que de algo que sea pensado a priori de voy a hacer con esto tal cosa. No, suele ser más, se cruza la oportunidad y ahí tengo para usar alguna de estas ideas. Perfecto, perfecto. Y el tema del dibujante que lo nombrabas recién, que te plantean desde afuera, tenemos tal dibujante. Pero supongo que vos también tenés, cuando pensás una obra y específicamente un cómic, la ves en tu cabeza, bien, esta historia la tiene que dibujar tal persona. ¿Eso sucede también o también va surgiendo en el momento? Sí, pero te diría que no. Hay algo muy específico, por así decir, de laburar haciendo historietas en esta parte del mundo. En una modalidad ideal, si querés, habría un editor que contrata a un guionista, contrata a un dibujante y el editor dice, estamos haciendo historietas de vampiros gauchos. Entonces, a vos te dan el tema, vos escribís una historieta de vampiros gauchos. Y en cambio no, en Latinoamérica lo que suele ocurrir es que vos dibujás, yo escribo, y los dos nos vamos a embarcar en producir una obra primero por amor al arte. Porque en un principio, salvo contadas excepciones, no va a haber dinero en esa obra, al menos en la instancia de la hechura. Entonces yo lo que suelo hacer es preguntarle al dibujante qué tenés ganas de dibujar. Porque ya que se va a embarcar en algo que le va a consumir muchas horas y muchas horas de su tiempo libre, porque ese dibujante suele estar trabajando de otra cosa al mismo tiempo, tiene que ser algo que tenga ganas de hacer. Entonces así es que pasa que el dibujante me dice, ando con muchas ganas de contar, no sé, una historia que pase en la década del 30 y 40, en lo que sería Uruguay, Argentina, el sur de Brasil, una zona que defino, me dice el dibujante, como Far South. Bien. Y así fue que nació Far South, porque Leandro Fernández tenía ganas de contar historias en ese universo que él tenía en su cabeza. Entonces fuimos peloteando ideas y así fue que el guión lo escribí yo, pero las ideas originales son de los dos. Estaría buenísimo que aparezca tal cosa, y yo iba y lo metía. Y yo le decía, ¿qué te parece si solucionamos esto por acá? Ah, está buenísimo, y que haya un sindicato en huelga, y que haya unos ladrones, y que haya camioneros, ¿no? Cosas así. Y eso fue, en el ida y vuelta fue naciendo el libro. Perfecto. Después sí, el libro se vende y terminás cobrando un dinero que a veces hasta vale la inversión de haberlo hecho gratis. Pero me parece muy importante que en esa primera instancia sea muy de los dos. O sea, ¿qué tenés ganas de hacer? Y yo lo escribo. Porque ya te digo, existe una chance altísima de que hagamos el libro y el libro, aunque se publique y todo, no termine jamás pagando lo que fue las horas de trabajo, sobre todo para los dibujantes. Sí. Como bien sabrás, en lo que yo escribo bajan 100 jinetes cabalgando por una colina, eso al dibujante le lleva un día entero Sin dibujarlo. duda, sin duda, sin duda. Y sabes que sacas un tema bien interesante que a mí me obsesiona hablar con todos los que se pasan por acá, que generalmente, menos Cristian Blasco, el guionista de Guía para sobrevivir a explosiones, argentino él, es algo que me gusta hablar del cómic uruguayo, si bien vos, Rodolfo, no sos uruguayo de nacimiento, tengo entendido. Pero soy más uruguayo que cualquier otra cosa. Sí, nací en Perfecto. México, pero vivo en Uruguay desde que tengo 4 años, así que Perfecto,
Perfecto, nacido en México, pero ahí va, residiendo hace mucho tiempo en Uruguay. Es algo que a mí me apasiona hablar, como un enamorado que soy del medio. Eh, esta cosa que tenemos, o al menos creo yo, por eso me interesa saber, como vos como creador de historias, cuál es tu punto de vista. ¿Qué nos pasa a nosotros, los uruguayos concretamente? Porque en Argentina, un país que está al lado, me parece que la apreciación del medio es otra, es bien distinta a la nuestra. ¿Qué nos pasa a nosotros que nos cuesta ver la historieta local? No estoy hablando de las grandes editoriales. La historieta local, ¿qué nos pasa que nos cuesta tanto apreciarla? Si bien yo creo que hoy en día se están viendo muchas cosas, que obras como, no sé, como el Prócer Zombie en su momento, como Fathers ahora, hace bien poquito, han como allanado el camino de, bueno, de exponerse más y de mostrarse más. ¿Qué nos pasa que nos cuesta tanto valorar el cómic acá? No digo la novela, más sabiendo que somos un país muy lector en realidad. ¿Qué pasa ahí? Sí, mira, yo creo que es algo que va atado de la cantidad. Nosotros somos muy pocos en Uruguay, somos 3,5 millones de personas, lo cual hace de que, aunque somos un país bastante lector, lo supimos ser más antes, creo, hoy día igual sigue siendo un país que lee, el consumo del material nacional es menos que el consumo del material general. Pasa en la literatura, y ni te cuento, porque nos podemos quejar de la historieta, pero si acá hubiera un poeta lloraría comparado, porque nosotros con la historieta, quieras o no, cada tanto hay un fenómeno, vos acabás de mencionar los dos últimos, pero yo me podría ir un poco más atrás en el tiempo y mencionarte Aloha de Mako, que fue un libro que se vendió un montón y tuvo varias ediciones. Dentro de los que hice yo, claramente Dengue, Citarrosa, Los últimos días del Graf Spee, todos esos tuvieron varias ediciones y volvían. Pancho el Pitbull, de Nico Peruso, que va por 7 entregas y sigue y está logrando ganarle la pulseada a horrores como Gaturro, que Sí, ya por eso habría que hacerle un monumento. sí, En cambio, la poesía jamás tiene ejemplos de esos. Me parece de que estamos en un lugar donde el número juega en contra, porque la cantidad es poca, y además el lector promedio apunta para afuera. Dentro de la historieta pasa. Hay un montón de lectores de historieta, pero el lector de historieta es tremendamente segmentado, porque tenés al que le gusta el manga y no lee nada más que manga. Tenés al que le gustan los superhéroes y no lee otra cosa que no sean superhéroes. Y así. Y después tenés un número menor de gente que lee historieta. O de gente que lee, porque también yo creo que el que te lee una novela puede perfectamente leer una historieta, le gusta leer, punto. sí. Pero son números acotados. Y en cambio en Argentina, con todo y que están pasando un periodo espantoso y que vienen enganchados de periodos espantosos desde los últimos 20 y pico de años o quizás más, tienen una cantidad de gente suficiente como para que algo que tenga una lectura medianamente receptiva, y estás hablando de decenas de miles de personas. Si bien las tiradas allá no son muy distintas a las de acá, se suele sacar 1.000 ejemplares, 1.500, y acá se suele sacar 500, 1.000, a veces más, lo que hay es como mucha más posibilidad de impacto. Y además hay una escuela. Argentina tuvo durante gran parte del siglo XX una producción propia, una escuela propia, y revistas como lo que eran Dago, D'Artagnan, Nippur, que tenían cientos de miles de ejemplares que llegaban todas las semanas a lectores. Y eso genera una masa de lectores que luego aprecia el lenguaje en sí mismo. En cambio acá, lo que tenés son minorías que leen, normalmente regidas por su gusto, y cada tanto algún fenómeno nacional que aparece y gente que se entera de repente que hay historieta nacional. Es una cosa que me causaba mucha gracia cuando todavía era más activo dentro de la AUCH, la Asociación Uruguaya, e iba a atender los stands. Me pasaba sobre todo con el libro de Citarrosa, que por su tema es como más general. Sí. Y llevaba 10 años editado el libro, y en la feria me pasaba alguien que decía, ¡uy, una novela gráfica de Citarrosa! ¡Mirá! ¡Qué idea ingeniosa! Y yo pensaba, tiene 10 años ese libro. Y todavía había gente que se enteraba 10 años después. Entonces, me parece que hay un montón de cosas que no ayudan, pero yo lo achaco a que somos muy pocos, y eso afecta todo. Afecta a los poetas, afecta a los dramaturgos, afecta a los escritores en general, y por qué no va a afectar a la historieta también.
Tal cual. Sí, sí, sin duda. Yo, obviamente el mercado no ayuda. Igualmente, vos que has publicado, has editado tanto en Argentina como en Uruguay, ¿no sentís que cómo se recibe la obra en Argentina, por ejemplo, Te diré, te es diré que distinto? creo que he editado más en Argentina que en Sin Uruguay. duda, claro. Y la recepción es colosalmente diferente. O sea, a mí me pasa en Argentina, hay una cuestión como a esta altura, además, ¿no? 20 años ya publicando, hay como una cuestión de recepción del material y yo qué sé, me ha pasado de ganar premios, o sea, hay premios, por ejemplo, hay una Exacto. institución que entrega un premio a la mejor historieta de. Y acá no te digo que sea igual que hace 20 años, que de hecho no es así, ha mejorado mucho, pero sigue siendo como una cuestión de eterno reinicio. Me Sí, parece como que una y otra vez sale Fathers of la Patria y otra vez tiene como que conquistar lugares que capaz que el Prócer Zombie conquistó, que capaz que Dengue había conquistado antes. sí, Es como que otra vez tenés que volver a mostrar que apareció una historieta y que está buena y que compite con cualquier cosa, cualquiera de las que tenés atrás en esa hermosa biblioteca. Eh, y aún así hay como que otra vez explicar a una nueva camada, capaz que de periodistas, de lectores, de comunicadores, que existe historieta no uruguaya, tal que cual, está, que está buena y que tiene gente que lleva años laburando. tal cual. Porque justamente ni Cardoso, ni Los Silva, ni Peruso son recién llegados, llevan laburando un montón. Sí, sin duda. Es que, sin ir más lejos, yo cuando comento, yo hablo mucho con también gente que tiene estos espacios para hablar de cómics y demás de Argentina, y a todos que decía, che, vuelvo a hacer una entrevista, va a ser con Rodolfo Santulo. Todos te conocían, todos leyeron al menos una obra tuya o más. Y sin embargo, gente de acá, tal vez no, y gente que lee cómics, porque yo te comento, yo trabajo en una librería, en lecturas, tal vez no conoce quién es Rodolfo Santulo. Y digo, pucha, qué lástima, ¿no? Bueno, también eso es parte, te diría que es parte del proceso industrial de este lado. O sea, cuando yo empecé a publicar historietas, me tuve que armar una editorial para poder publicarme. Y ya que habíamos armado, la armamos con el amigo Gabriel Chicarielli y con Ignacio Calero. Se llamaba y se llama, porque todavía sigue existiendo, aunque ahora está en un receso, se llama Belerofonte. Belerofonte, exacto. Y nos publicábamos lo que hacíamos nosotros, pero también publicábamos obras de otros. Pasó que después, a medida que se fueron publicando y aparecieron otros grupos, siempre estuvo muy relacionada a los propios creadores. Es decir, éramos casi que sellos de autoeditores, por decirlo de alguna manera. Si bien algunos sacaban a otros, normalmente también la excusa original había sido eso. Yo creo que recién hace un par de años, cuando Estuario Editora empezó a coeditar algunas cosas, Criatura sacó aquel libro de historietas de Mario Lebrero, y ni que hablar, ahora Planeta Comic, que en 2 años, o un poquito más, el primero creo que fue no, 2022, 2022 para acá, vamos en el tercer año, han sacado una cantidad enorme de cosas, porque sacaron el de Gonzalo Yeravide, que se llama Artigas, el último patriota, El o el otro Patriota Artigas, sin Patria. ese mismo. Sí. Sacaron 7 libros de Pacho el Pitbull, Tienen uno Pancho atrás del ahora, otro, que lo están llevando a uno, Europa aparte. exacto. Sacaron 7, uno atrás del otro, y sacaron 2 míos. Uno que hice con un chileno y primera edición. En menos de 3 años, Planeta dijo, bueno, yo me transformo en un punto de edición para la historieta nacional. Eso es algo que no existía. Hay que ver si es una apuesta que paga. Yo espero que sí, pero solo el tiempo lo dirá. Sí, sí, igual es lo que hablábamos hace un ratito. Hoy en día yo creo o quiero creer que se ve mucho más cómic y hay mucho más ruido cuando un cómic sale. Hay editoriales nuevas como La Modernidad de Dio que edita como loco y se autoedita y está buenísimo lo que hace. Y como que se ven más cosas, creo De en la hecho, de vuelta. hecho si te fijas, durante muchos años el cómic lo tenías que ir a buscar a comiquerías, como Lecturas, El Rincón del Coleccionista, Sin y duda. ahora toda librería tiene cómics. Sí, es verdad. Que quizás no todas tengan cómics uruguayos, eso es otro tema, pero sí tienen cómics en general. Vos podés ir a cualquier librería, en un shopping, en 18 de julio, y hay un espacio que tiene cómics. Es verdad. Eso hace 20 años era una rareza. Muy pocas librerías que no fueran especializadas tenían un espacio de historietas.
es verdad, sí, tal cual, tal cual. Nombraste muy al pasar Auch, que siempre obviamente es algo que surge acá cuando hablamos con autores. La asociación de historieta es Asociación de Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas. Uruguaya de Ouch. Creadores de Historietas, ahí va. ¿Estuviste metido en el progreso, en el desarrollo, en la fundación de Auch? Sí, de hecho fui su primer presidente. Soy Perfecto, el presidente inaugural. bien. Sí, me encantaría poderte decir fechas, pero es tarde de noche un lunes y se me mezclan las fechas en la cabeza. Yo creo que fue hace más de 15 años, debe haber sido en el 2010 probablemente. Que nada, a raíz de una convocatoria del Ministerio de Cultura, que el Ministerio de Cultura tenía una serie de apoyos que los que nos querían apoyar, pero claro, no podían apoyar a un montón de gente que hacía cosas por separado. Entonces tienen que armarse como una asociación. Y mirá, yo creo que Auch es el tercer intento de una asociación de historietistas en Uruguay y el primero que lo logra. Porque a mí me consta de un intento a fines de los 80, que no llegó a nada, que terminaron todos peleados, y yo mismo estuve en otro intento en el año 99-2000, que tampoco llegó a nada. Así que Auch es la primera que se mantiene, acá estamos 15 años más tarde, y sigue funcionando. Obviamente tendrá mil cosas para mejorar, pero como un espacio donde sigue integrando a todas las personas que hacen historieta y que quieren obviamente integrarse, no es obligatorio, vos podés hacer historieta y no integrarte, me parece que está muy bien. Está muy bien por los espacios ganados y por cierta, ¿cómo decirte? Cierta red para alguien que capaz que recién empieza y que tenga a quien preguntarle algunas cosas. Sin duda. Sí, sin duda. De acá siempre alentamos a... Bueno, ahora hace poco estuve hablando con Gabriel, que es el escritor de Fathers y el actual presidente Actual presidente, de yo puedo Auch. decir, yo lo voté. ¿Vos lo votaste efectivamente? Claro, Perfecto, obvio. perfecto, Sí, señor. perfecto. Nada, un tipazo, Gabriel. Que bueno, que él siempre habla de eso, de que si tienen ganas de escribir, de dibujar, tienen una historia, quieren preguntar, acérquense a Auch, porque nada, toda la gente es muy cra, desde Gabriel hasta todos los que forman parte, así que bueno, nada, eso. Siempre hablamos acá también de los fondos concursables, que me parece que es una medallita y algo que tenemos nosotros que está buenísimo. No sé si has editado por fondos, Sí, sí, no sí, sé sí. qué opinás. Bueno, en su momento te diría que eran un respaldo ideal para apoyar la producción nacional. Te diría que hubo años que fueron el 50% o más de lo que se editaba anualmente. En años que además hubo mucho, mucho para editar. Estoy pensando en el 2013, yo creo que hubo unos 25 libros de historieta publicados y 12 eran de los fondos. Un año muy, Una locura. muy rico. Sí, Después, obviamente, la estructura pública de los fondos va moldeándose en el camino, la categoría específica, que era relato gráfico, desapareció, pero sigue formando parte de lo que es proyectos editoriales, es decir, uno puede seguir armando un fondo concursable de historieta y lo presenta y la enorme salvedad es que mientras existía la categoría, vos competías con otras historietas. Ahora competís con cualquier proyecto editorial, un libro de fotografía, o sea, son todos libros que son tirando a caros en su edición y elaboración. bien, bien. Yo publiqué varios libros con los fondos. Publiqué, bueno, Dengue, que nos permitió, por ejemplo, editar un libro a todo color, que era algo que no se había hecho en Uruguay, y fue una apuesta que podíamos permitirnos, porque el fondo lo permitía. Eh, Publiqué de Citarrosa, publiqué la primera edición de Los últimos días de Graf Spee, Acto de Guerra. No, yo publiqué bastante con los fondos. Te diría que durante el momento que más funcionaba con la categoría y demás, fue el momento donde yo más publicaba obra mía en Uruguay. Hasta me podía permitir pensar obras para el mercado uruguayo 100%. Y no obras que fueran más amplias, pensando, bueno, después lo tengo que vender, no sé, en Dinamarca. Claro, Le podía, por ejemplo, hacer una historieta de Citarrosa, por decir algo. Que exacto. te puedo asegurar que funciona en Uruguay y en Argentina. Nada más. Es un comicazo. El cómic de Cita Rosa es un comicazo, salado. Bueno, hablando ya de cómics, entonces, hablamos un Dale. poquito de lo que quería hablar de primera edición. Yo siempre me gusta arrancar de esta manera. Vos le tenés que, le regalás
primera edición a alguien, un amigo, y le decís, tomá, mi cómic va de esto, rápidamente. ¿Qué le decís? Bueno, va de una pareja integrada por un bibliotecario y su esposa, de la que nunca sabremos de qué trabaja, pero arrima mucho el hombro, que les encargan lo que parece ser una especie de caso muy menor, que es la desaparición de todos los ejemplares de la primera edición de Gracias por el Fuego de Mario Benedetti en la Biblioteca Nacional. Y le piden a este bibliotecario si puede rastrear y al menos encontrar alguna, porque digamos que el acervo de la biblioteca se encuentra en falta. Y a medida que el bibliotecario empieza a investigar, termina descubriendo que los libros desaparecidos son la puerta a un misterio mucho más grande. Y ahí no te diría más nada, te dejaría con eso a ver si te engancho. Perfecto. Y bueno, vos sabés que yo hablaba con nuestro amigo en común, con el querido Gabriel, me decía, Rodolfo es un enamorado de los policiales, es como, es donde él está cómodo. ¿Es así? ¿Es el género Sí, 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 sí. que a vos Gabriel me mejor? conoce muy bien. Sí, yo te diría que yo soy un enamorado de los géneros en general. Si me preguntás a mí, amo el policial, amo el terror, la ciencia ficción, la aventura, ¿no? El thriller. Pero de todos ellos, el que más he curtido como lector o espectador y el que más he desarrollado como escritor es el policial. O sea, si pensás que de los 12 libros que yo tengo publicados, de narrativa, ¿no? Sacando dos, todos los demás son policiales. O sea, claramente hay una tendencia. Sin duda. Y a veces, incluso cuando escribo cosas que no son policiales, la estructura que yo voy armando en mi cabeza podría ser como un policial, ¿no? O sea, parto de un misterio, de una intriga, y cómo se acercan los personajes a esa intriga es que se va desarrollando la historia. Y eso son herramientas de género policial, antes que nada. Sin duda, sin duda. Vos sabés que a mí me gusta mucho el género negro, el noir, y me parece que primera edición tiene un montón de eso, pero quiero ir a la segunda parte de primera edición, que es un misterio montevideano, ¿no? Es como eso Sí, que acompaña el título, y me parece increíble porque realmente es una historia que creo que solo podría suceder en Montevideo. Tiene esas cosas que me hace acordar a Montevideo Vampiro, por ejemplo, que siento que es una historia que solo puede surgir acá, porque todos sabemos que Ciudad Vieja de noche es eso, es el está lleno de territorio vampiros. de vampiros. Eh, o Rincón de la Bolsa de Nico Peruso, una historia que no puede suceder en otro lado. Me parece que esto es algo muy nuestro. ¿Cómo generás esa idiosincrasia tan nuestra en una historia? Bueno, en este caso te diría que se dio naturalmente. El puntapié de largada, los ejemplares desaparecidos de Gracias por el Fuego es un hecho real. O Exacto. sea, es algo que yo leo en el diario años antes de siquiera pensar la historia. Y era una entrevista a Tomás de Matos cuando acababa de asumir la dirección de la Biblioteca Nacional. Y entre las cosas que de Matos contaba esto, que había encontrado la biblioteca tan caótica que no había ni uno solo de los 3 ejemplares de Gracias por el Fuego. Se suponía que había 3, no había ninguno. Y me Los tres, parece que eso aclaramos ya, que primeras ediciones, ¿no? O sea, las claro, sí, primeras sí, ediciones. sí. Y de hecho, a mí me despertó la curiosidad. Hay un montón de ejemplares de esa primera edición, porque sacaron un montón, pero los que dejaron en la biblioteca no estaban. Pero está, ahí empezó la duda, ¿no? Bueno, ¿y por qué faltan esos específicamente si en definitiva no es un libro que valga mucho dinero? Y como una cosa iba llevando a la otra, a mí una cosa que me gustó mucho hacer en primera edición fue jugar un poco, si querés, con una especie de espíritu mítico montevideano. Yo tengo la sensación de que los uruguayos cuando atacamos cosas de ficción, historia ficcionada, si querés, o hacemos ensayo o no nos, o sea, nadie juega en plan, bueno, hay un cuarto secreto en la Biblioteca Nacional. O en los 60 Mario Benedetti estaba también investigando este misterio. A mí me han preguntado, ay, ¿cómo te atreviste a usar a Benedetti como personaje? Y bueno, ya me había atrevido con Citarrosa, ¿no? Si no me rompieron las piernas ahí. La clave es no hacerlo hacer algo que no haría el tipo en la vida real. Pero después es jugar un poco, vamos, es una historieta, es una ficción. Nadie dice, ah, sí, Benedetti hizo tal y cual cosa. No, es un juego. Sí, Me parece que a sí. veces los creadores son un tanto timoratos y decir, bueno, y hay toda una secuencia de acción en el cementerio central.
capaz que sabes a qué se debe, a que no tenemos un cine que nos haya hecho 100 años de contar nuestra ciudad. Porque vos le decís a un parisino que va a ambientar algo en las catacumbas de París y te dice, sí, y se llama miércoles para mí eso. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque tienen más de 100 años haciéndolo. Hace 100 años que lo hacemos, sí. Claro. Entonces, para nosotros, en cambio, que tenemos poco cine, que el cine ha sido más bien tirando a historias autorreferenciales, que la narrativa actualmente tiene la autoficción como primera tendencia. Y te voy diciendo un montón de razones por las cuales suena súper raro que yo te diga, esto es un misterio aventurero y Mario Benedetti participa. Y Sí. suena una rareza, pero en realidad a mí me parece que no debería ser una rareza. Deberíamos decir, tenemos estas historias, porque todo lo que yo pongo en primera edición, que no estamos dando muchos detalles, pero hay muchas cosas más, si se quiere, que lo que yo describí, está todo sacado de la historia de Montevideo. Está todo sacado de anécdotas que a mí me contaban en la sobremesa de los domingos. Hay un tesoro fantástico que da vueltas, que dio vueltas durante 50 años la sobremesa y las tertulias de toda la ciudad. Entonces, ¿cómo no hacer una... Y me sorprende muchísimo, ese misterio nunca fue base de una ficción. Es Yo cuando increíble. empecé a leer al respecto, encontré un montón de material de ensayo investigativo periodístico, que me sirvió mucho, dicho sea de paso, pero nadie se había puesto a jugar a contar una ficción. Ese tesoro de repente pasaba tal cosa. Y cuando vos analizás lo que rodea ese misterio, las teorías eran fabulosas. Y sin embargo, la ficción nunca recogió el guante. ¿Por qué? Y bueno, me parece que hay una cuestión muy de idiosincrasia del creador uruguayo a la hora de ponerse a escribir, que le parecerá tonto, capaz, no le despertará el mismo entusiasmo que evidentemente me despierta a mí. Sí. Pero bueno, para mí todo eso habla de la ciudad y es lo que conforma este libro en particular. Sí. Voy a poner un clip ahí en el tesoro que nombrás para hablarlo en un ratito, pero para seguir ahora este hilo, tal cual, y creo que es parte de la idiosincrasia nuestra, ¿no? De que todos, ¿no? Se nos ve como grises y no sé qué, y siempre hablamos de lo mismo, y tenemos una historia tan rica en cultura y en historias y en mitos, una historias increíbles, y no las explotamos. Cosas como, no sé, tuvimos uno de los alquimistas más grandes de Latinoamérica acá, que hizo su castillo en la Rambla. eh, Pitamilio. exacto, el señor Humberto Pitamilio. Cosas como que se contaba que el tipo tenía el santo grial ahí y demás, y otros... nada, locuras, y no hay nada con eso. Ahora con esto, el tesoro, si querés podemos hablar un poquito de eso, que me parece fascinante. Yo me colgué a leer cosas del tesoro de las hermanas. Se me va a complicar con el apellido, ayúdame. Las Masilotti. Masilotti, dos hermanas tanas, ¿no? Sí, Gringas pero de gringas. familia Tana. Ahí va. Bueno, para el que escucha esto y que no conozca la anécdota, porque de hecho es algo que también yo he descubierto que las generaciones más jóvenes que uno ya no es un tema tan común. Es verdad. Cuando yo tenía menos de 20, sí, era algo que se hablaba mucho en muchos lados, hoy día ya no. Son dos hermanas que vinieron a Uruguay 3 veces, a fines de los 50, en los 60 y la última vez en el 72, 73. Llegaron, no me preguntes cómo, porque son esas cosas que cuando vos la ves en retrospectiva no te podés explicar. Llegaron con permisos de excavar en el cementerio central. O sea, si vos y yo queremos excavar en el cementerio central, nos sacan caspiendo. ¿Cómo estas mujeres tenían eso? No tengo idea. Pero que aseguraban que tenían las pistas que la llevaba a un tesoro que su padre, que estuvo a principios del siglo XX acá en Uruguay, había enterrado en algún lado. ¿De quién era ese tesoro? Había versiones varias, que pertenecían a los Carbonaros, que eran una sociedad secreta europea, que era el dinero que Giuseppe Garibaldi había recolectado a lo largo de todas sus campañas de guerra y cuando estuvo acá en Uruguay lo había enterrado, que pertenecía al Papa no me acuerdo cuál, que había sacado el dinero del Vaticano. Bueno, todo esto, puros rumores. ¿De dónde venía ese tesoro? Bueno, estas hermanas lo buscaron en esas 3 ocasiones, nunca encontraron nada, lo cual disparó otra serie de suposiciones. Que lo encontró otra gente antes, que lo encontraron los Tupamaros, que lo encontró la gente de la fábrica La Buena Estrella que estaba frente al cementerio y por eso le pusieron La Buena Estrella a la fábrica, que lo encontraron las Masilotti y no dijeron nada y se lo llevaron. En fin, las teorías son muchísimas. Que en una tormenta que se llevó gran parte de la Rambla y el cementerio central,
el tesoro se fue para el mar también, que no estaban en el cementerio central de Montevideo, sino en el cementerio central de Paysandú. O sea, las teorías son tremendas. Que aparte, Y cuando se empezaron las excavaciones, se encontraron túneles secretos, eso no es sí, mentira, eso estaba no, ahí. es Eh, que lo mejor que tiene toda esta historia, toda la investigación que yo hice, es que casi que te podría decir se escribe solo. sí, Y, sí. lo que parece más raro y disparatado, yo lo saqué de la historia nomás. Me parece Excelente. que son cosas como que venían y uno se pregunta, y con todo eso, nadie dijo, che, hagamos un misterio. No, pero me pasó hace años también con el Graf Spee. El barco es la última, es de las primeras batallas de la Segunda Guerra Mundial, una de las pocas batallas que nosotros tuvimos cerca. Fue la última batalla donde se disparó mirándose al enemigo, porque después las batallas usaban radar. Esta no, esta era viendo dónde caían los cañonazos, subir 8 grados, bajar los 12 grados. Todo eso tiene un montón de material histórico, periodístico y ensayístico alrededor. Ficciones en Uruguay ninguna. Se hizo historieta, alguna historieta yo la descubrí después que hicimos la nuestra, se hicieron algunas historietas en Argentina. Powell y Emmerich, los Archers, dos cineastas británicos muy famosos, hicieron la batalla del Río de la Plata, que cuenta la batalla de Graf Spee, con bastantes libertades. Hay un álbum de música heavy metal que se llama Graf Spee uruguayo, pero nadie se sentó y dijo, che, vamos a hacer una novela donde pasa esto y luego el conflicto diplomático. Cuando más habló fue con el tema del águila, que no fue hace Años, mucho, años ¿no? después, años después que hasta yo había hecho la novela, ya se Claro. hizo, fue después. Y se volvió a hablar del tema y el águila va, el águila viene, águila que sigue ahí en un depósito juntando moho. Lamentable. Y la ficción sigue mirando tímidamente esto y tal, no lo hace. Está Aparte, bien, yo qué sé. Barco que hizo que Uruguay sea partícipe como miembro neutral, puede ser, de la guerra. ¿Estoy diciendo En bien? realidad sí, Uruguay entra en la guerra allá a las cansadas con el 45, con el asunto ya todo el pescado vendido. Pero lo que sí usa una neutralidad dudosa, porque en realidad le dan 72 horas de asilo al Ahí barco. va, Cuando, resumamos un poquito esa historia que es ahí hermosa. va, Es es un barco alemán, diciembre, claro. diciembre del 39, en la desembocadura del Río de la Plata, por un lado el acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee, que era uno de los barcos más modernos que tenía la Alemania nazi de aquella época, entra en combate con 3 buques británicos, el Exeter, el Bueno. Exeter y 2 más. El Que Exeter y sus amigos. hace unos años yo todo esto te lo tiraba, pero te tiraba fechas, todo, pero ya hace mucho que lo escribí. Me acuerdo del Exeter porque el Exeter es el que se termina hundiendo. Son 3, hay una batalla bastante cruenta, el Exeter queda hecho pomada, los otros 2 quedan tocados, pero más o menos bien, y lo persiguen al acorazado hasta el puerto de Montevideo, donde entra a pedir asilo. Bastante golpeado también, le habían destruido la caldera de diésel, que era lo que le daba más velocidad y distancia, etc. Y ahí se armó toda una batalla diplomática, porque por un lado, el barco este en cuestión venía haciendo, desde el inicio de la guerra, en 3 meses, había hecho toda una campaña de corso y había atrapado 9 barcos mercantes enemigos sin matar una sola persona. Eso es algo increíble. El barco este acorralaba el barco enemigo, que eran barcos mercantes, no estaban armados, hacía bajar a toda la tripulación a los botes salvavidas, radiaba la posición de la gente y ahí hundía el barco. Entonces era una especie de gran caballero del mar al que los ingleses que estaban acá, en particular el diplomático que estaba acá, era Millington Drake, que era el bisnieto de Francis Drake, del corsario Francis Sí. Drake, inicia toda una especie de batalla diplomática para convencer a la opinión pública de que el barco este era un sangriento corsario y no lo podían convencer. Pensemos que además el Uruguay de fines de los 30, no te voy a decir que era pro-nazi, pero bueno, Terra, el presidente anterior, era amigo de Hitler, amigo por correspondencia, pero amigo al fin. Sí. El presidente que está en este momento, que es Alfredo Valdomir, no era Trump tan pro-alemán, y le servían los negociados que tenía con los ingleses. Por tanto, es que él decide dar las 72 horas.
Cuando el barco tiene que elegir si sale de nuevo al mar o no, con las pocas reparaciones que puede hacer en el tiempo que le dan, los ingleses le hacen creer que lo está esperando una flota enorme, cuando en realidad estaban los dos que habían quedado y nada más, y el capitán decide hundirlo para que la tecnología del barco no quede en manos enemigas. Así que a grosso modo, esos son las 72 horas que pasa el barco en el puerto de Montevideo. Es una hermosa historia. Bueno, y no hace tanto, no recuerdo hace cuánto, pero bueno, se volvió a reflotar esto porque había aparecido el águila, que estaba un águila de metal con, creo que, De bronce, de bronce sobre una esvástica, sino, valuada en 30 millones de dólares. Lo cual, imagínense. lo cual es un problemón porque la quieren vender y nadie acepta que la vendan. Claro, entonces hay algo en el medio ahí como que no la podemos exponer porque es como propaganda nazi, dicen algunos, pero vale 30 millones de dólares. Entonces, bueno, y Y como dice Rodolfo, los principales perjudicados son Collazo y compañía, que fueron los rescatistas que invirtieron un montón de guita para sacarla y no la han podido vender en los últimos, creo que ya vamos 15 años. sí, bueno. Ojalá algún día nada, pase algo, porque es como un material histórico muy importante. Es una lástima que esté en una bodega, quién sabe dónde, aparte. O sí, no sé, ¿vos sabés dónde está? Ministerio, sí, en el Ministerio de Defensa hay un depósito, está tapada por una lona, Bien, ahí en un perfecto. depósito. Perfecto. Bueno, nos desviamos un poquito del tema, Está bien, está bien. pero es un poco la idea siempre acá. Así que Y bueno, bueno, pero es hablando de lo mismo. Hay muchas historias en Uruguay muchísima. y yo trato de aprovecharlas. Sí, Si sí. podemos resumir esto de alguna manera, es así. Yo trato de. Me gusta mucho la investigación histórica, creo que ya se debe haber notado. Disfruto muchísimo el buscar los datos, el ir a la Biblioteca Nacional, el hablar con historiadores, el construir el esqueleto de lo que será mi historia a partir de hechos reales y luego sí meter desvergonzadamente ficción, porque yo tampoco hago libros de historia. Entonces, en realidad, para mí, lo único que tiene que sostenerse es el verosímil. Sí, tal cual. Bueno, entonces tenemos esta historia que el protagonista, bien decías vos, es un bibliotecario, que me parece que es curiosa la elección, porque claramente no estamos hablando de un tipo que esté asociado con ser héroe, ¿no? Un bibliotecario. No, pero la elección del oficio deviene del dibujante. Bien, a ver, contame. Porque en Balizas, perdón, en Balizas, Balizas es otro libro que Gran hicimos con Marco. cómic, me gusta mucho Balizas, gran Es cómic. uno de mis favoritos. Lo tengo firmado Con, por vos. con Marcos hicimos muchos libros. Y llegó un momento en el que, nada, ya es como jugamos de memoria el uno con el otro. Sí. ¿Noveno o Cuando, décimo cómic puede ser que tienen juntos? por ahí, sí, vos sabés que el otro día los contamos, ahora no me acuerdo. Creo que primera edición es el 10º que hacemos juntos. Está En acá Animales, anotado, pero no. ¿lo dice? Sí, pero no lo encontré. Así que dale, En tranqui. Animales, habíamos jugado que los protagonistas era yo y mi familia, o sea, los dibujos en Animales somos nosotros. Por tanto, en primera edición, los protagonistas son Marcos y Silvana, su esposa. En la Bien. historieta se llaman Leopoldo y Silvina. Y Marcos es bibliotecario. Marcos, además de ser un dibujante de longeva carrera, es bibliotecario que trabaja de bibliotecario en una escuela. Bien. Entonces, en la profesión, digamos, que va marcando al personaje. Y se me ocurre que el bibliotecario puede llegar a ser un detective de libros, muy particular, pero sí, es como encontrar al detective una variedad distinta. Tal cual, porque es tal cual, ¿no? Es como que no lo asociás con el tipo que va a ser como, no sé, esta suerte de Indiana Jones montevideano que me parece maravilloso, aunque Indy era profesor de historia, ¿no? Pero eh, De arqueología. ahí va, exacto, exacto. Así que bueno, tenemos esta historia que vos linkeás entre el tesoro este, que es una historia real, con las ediciones perdidas de este Que es libro otra historia real. de Benedetti, que es otra historia real, que lo que hace es unirla en una misma historia y sucede este misterio en Montevideo. Hay unas referencias a Conexión en Francia que me parece increíble. A contacto en Francia, sí, porque Contacto en hay Francia. una persecución debajo del viaducto ahí de Agraciada y nada, es el cachito de nuestra ciudad que se parece un poco a la película de Friedkin. Sí, me gustó mucho esa referencia. Y bueno, y hay un antagonista también, este señor Albino. No sé si esto viene de alguien, si es un enemigo No, en tu vida real. no, vos sabés que creo que jamás en mi vida me he cruzado con un albino y de hecho me llegaron a decir, pobres albinos, siempre son los malos de las historias.
Me hicieron acordar del Código de Da Vinci, que es verdad que hay un albino muy, muy malvado. Es verdad. Pero me parece que en este caso el albino vos lo definiste bien. Más que el villano, el albino es el antagonista. Es otra persona que está buscando el tesoro hace más tiempo y está un poquito obsesionado. Pero no es que sea ese malvado que va a matar. No, de hecho no planea matar a nadie, nunca. Exacto. Ahora que decimos del albino y demás, también hay una sucesión que pasa toda en el cementerio central con un derrumbe que Sí. también... Pero eso fue peor, porque ahí nos adelantamos. claro, Eso, contá eso porque me parece maravilloso. no, eso fue increíble. Cuando, como bien decías vos al principio, esto fue saliendo en lento. Lo íbamos sacando mes a mes. Y es el último capítulo, no, el penúltimo capítulo. El penúltimo capítulo, Te hago una pregunta entre paréntesis. ¿Los capítulos iban saliendo tal cual los tenemos acá divididos en la revista? Bien, sí, perfecto. tal cual. 8 páginas por revista. Bien, perfecto. Y nada, hay una secuencia donde hay un derrumbe en el cementerio central. Y nada, yo escribo, se lo mando a Marcos, que no sé qué, no sé cuánto. Marco arranca a dibujar. Y una semana después hay un derrumbe en el cementerio central. Y se vinieron abajo 50 tumbas por una cuestión de problemas edilicios y todo. Y nos quedamos un poco de piedra y Marcos agarró las fotos y las usó en la historieta. O sea, redibujó algunas cosas, porque estábamos a tiempo, y utilizó lo que había pasado en la realidad, que yo lo había escrito antes. Es increíble, es Y increíble. cambió un poquito el guión y pusimos, las autoridades dijeron que fueron las malas condiciones edilicias y la tormenta, que es lo que se dijo en la vida real y no una cosa que pasa en la historieta. Pero todos sabemos que fue una explosión, Una un explosión derrumbe del inesperada. albino. Eh, es increíble. Decime, yo sé que a mí me gusta hacer esta pregunta porque pongo un poco en aprietos a los A ver, escritores. Sé que obviamente para un escritor sus obras deben tener todas una llegada distinta, ¿no? ¿Qué lugar ocupa primera edición en tu bibliografía? te diría que uno bastante alto, porque hay algo ahí de... Yo con Marcos es el dibujante con el que más he trabajado. Creo que solamente Hawk le viene ahí, pero atrás. En cantidad de páginas, Marcos es con el que yo más he trabajado. Y somos amigos desde el 2003. Y nada, y mi hija le dice tío Marcos, o sea, para que te hagas una idea. Es familia para mí, Marcos, y Silvana, los dos. Entonces, hay algo como muy especial en hacer obras con gente que querés mucho. Y debería ser algo con lo que uno tiene que ser prudente, porque el trabajar juntos puede ser complicado y a veces afectar incluso la relación personal, pero con Marcos no ocurre eso, todo lo contrario, con Marcos nosotros trabajamos casi que sin pausa, nos conocimos en el 2003, pero yo creo que en el 2008 fue que empezamos a hacer, hicimos primero cena con amigos, allá, tiempo atrás. Y hasta la fecha llevamos 10 libros, terminamos ahora otro que todavía está inédito en papel, pero lo terminamos en digital, que se llama Francisco y Angustias, que es la historia de mis abuelos que vinieron de Galicia a Uruguay. Y para que te hagas una idea, cuando yo me pongo a investigar para contar esa historia, a partir de unos papeles, unas cosas manuscritas que había dejado mi abuelo, y solo lo podía dibujar Marcos. ¿Me explico? Y yo te diría que primera edición ocupa el lugar que todos los libros que hemos hecho juntos. Hay algo como muy, muy lindo de trabajar con Marcos y los resultados que quedan bien y el entendernos y el vislumbrar hacer historieta de esta manera que es primero por amor a la historieta y después vamos viendo a ver si la logramos hacer para que pague la luz al mismo tiempo. A ver si la pegamos. Ni siquiera te digo tanto, a ver si pagamos un par de cuentas con la historieta. Y hay algo de muy, muy disfrutable de laburar con él. Y me parece que en primera edición, por ser un libro tan avanzado en nuestra colaboración conjunta, yo creo que hay como que fluye mucho. Hay como mucho entendimiento y creo que eso se refleja en el libro, en el timing que tiene, en el humor, en la lectura que es como vertiginosa. Me parece que todo, incluso en páginas que hay gente hablando, hay mucho diálogo en el libro. Sí, sí, Y sí. igual Marcos lo logra hacer dinámico, fluido. Me parece que es como un libro muy maduro, si querés, dentro de nuestra carrera historietística. Y entonces sí, ocupa un lugar súper importante. El primero de varios, espero, dentro de lo que estamos sacando con Planeta.
hay como mucha cosa a favor de ese libro. Bien, bien. ¿Y sabés cómo fue la recepción general? ¿Sabés cómo le fue? Porque he hablado con gente que dice, pa, no, mirá, yo no intento como que no pensar mucho en eso, porque nada. ¿Sabés qué tal? Y ¿Cómo le ha yo ido? sé que se sigue vendiendo, sé que se vende más lento que mis libros de narrativa, dentro de lo que es lo veo en cuando me rinden cuentas, se Claro. vende más lento que los de narrativa, se sigue vendiendo. Planeta está interesada en seguir sacando novela gráfica, mía, y en realidad mía y de Marcos. Hay como una idea de Bien. mantener, por una idea que me parece viable, de que a medida que sacas material de la misma dupla, vayas haciendo interés capaz que para libros anteriores. Un poco, si bien no es una serie, porque los libros son independientes, sí mantiene el equipo artístico. Entonces, bueno, te gusta uno y capaz que vas a buscar el anterior, o estás atento al próximo. Entonces, aunque no es que esté agotado ni nada de eso, yo creo que se ha movido lo suficiente como para asegurarnos un próximo, probablemente a fines de este año o el año que viene. Perfecto, perfecto. ¿Vos sabés Que que me ya quedé? es un montón. Sí, sin duda, sin duda. Me quedé pensando en eso que me comentabas de tu relación con Marcos. Nada, que me parece algo súper bonito, la verdad, ¿no? Porque siempre la conexión, me parece, en el cómic guionista-dibujante es algo que, viste que vos ves cuando lees una historieta, ves cuando hay buena conexión entre el guión y el dibujo. Encima, sumado a esto, que vos tengas una relación tan cercana, me parece que eso después se ve reflejado en el cómic. Sí, bueno, vos sabés que incluso hay algo que yo noté desde un principio, que no lo encuentro ni en la comunidad de escritores de narrativa, ni en los cineastas, que son dos comunidades en las que yo también pertenezco en cierto modo. Mm. Hay una sensación justamente de comunidad en los historietistas que yo no he encontrado en otro lado. Yo la primera vez que viajé a Argentina fue en el año 2000. Iba con mis primeras autoediciones, que eran Montevideo Ciudad Gris, una revista. Me acompañaba Daniel Puch, que editaba Balazo, y Rafael Juárez, que tenía una revista llamada Café a la Turca, que era una revista de cultura general, pero había historietas adentro. Y fuimos a Rosario, a un evento que se llamaba Leyendas. Y fue llegar a la estación de tren en Retiro, donde nos íbamos a encontrar con otra gente que hacía historietas, pero de la que no conocíamos más que el nombre, y nos logramos identificar, ¿no? Porque vos te das dando cuenta, este te mira medio fijo. Y me acuerdo hasta el día de hoy, yo ahí en esa estación conocí a Dante Ginebra. Dante Ginebra es un dibujante argentino, hoy día tremendamente prestigioso, y fue charlar con él y sentirte tan bienvenido. Con Dante después hicimos 2 libros juntos, por ejemplo, años más tarde. Y a partir de ahí fue conocer más gente que es amiga mía hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que la historieta a mí lo que me ha dado, más allá de un oficio y una profesión que pretendo practicar hasta que me saquen por los pies por delante, me ha dado como un enorme grupo de amigos que aparte se siguen sumando, porque vos seguís conociendo gente que hace historieta, y te diría que estamos como todos cortados más o menos con la misma tijera. Me ha pasado incluso con franceses, chapuceando algo en español, hablando a medias en inglés, yo de francés no hablo nada, pero como que estás en la misma sintonía, te entendés, los problemas son los mismos, los placeres son los mismos, y eso va armando como una comunidad que es como lo más lindo que me ha dado toda hacer historieta. Sí. Y sí, con el caso de Marcos en particular es excepcional, es esto que te cuento, pero llevado a un nivel de familia. Sin duda, sin duda. Terminás hablando el mismo idioma que es el arte, básicamente. Y el amor por esto. Y decime, Rodolfo, ya como para ir. Bueno, primera edición, por favor, si no lo leyeron. Está buenísimo. Es una historia bien montevideana. Con cosas. Ya lo contaba Rodolfo, pero mezcla mito, leyenda, verdad. Cosas que realmente sucedieron, como la desaparición de estos ejemplares que nunca aparecieron. ¿Puede No, ser? que yo sepa, no. Perfecto. Creo que jamás nadie los buscó, porque fueron, compraron otros y punto. O sea, Claro. Claramente igual están en la biblioteca, están en un cajón que nadie abrió. Yo que, o sea, es casi que probable, no sí. me cabe ninguna duda. Ese quilombo que se lleva alguien en una caja y están, ¿sabes dónde? En el depósito. Sí, 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 están ahí va, en las librerías, en alguna librería de Tristán andan. Eh, y el tesoro que hay una historia muy linda que es la de la fábrica esta de jabones, que se dice
que lo encontraron ellos y los dueños se fueron a Europa y volvieron misteriosamente multimillonarios de Europa. Claro. Y se comenta que fueron ellos. Que tampoco está comprobado nada de eso, pero No, es pero parte del mito. elijo creer que los dueños haciendo las reformas de la fábrica encontraron el tesoro. Yo, yo primero elijo creer que hay un tesoro, que es Sí, algo que por los supuesto, personajes del libro conversan, por y yo supuesto, ahí coincido plenamente con mis propios personajes. sin La duda. realidad es mucho más aburrida si no crees en estas cosas. Aparte, no estamos hablando solo de un tesoro de plata, sino que se hablaba de cosas como un boceto original de Miguel Ángel, ¿no? Como cosas increíbles. Reliquias aztecas, o sea, Sí, no, era algo señor. como... Era algo impresionante. Que seguramente que si lo encontrás, no lo vas a poder vender, porque ¿dónde vendés el boceto de Miguel imposible. Ángel? No hay chance ninguna. Así que bueno, te compras un problema si encontrás el tesoro. Mejor no Eh, lo encuentres. Exacto. Rodolfo, me gustaría hablar brevemente igual de tu trabajo como guionista para afuera. Cosas como en el universo Valiant, que a mí me parecen como Sí. increíbles. Eh, no sé, ¿cómo es trabajar para afuera? ¿Lo haces? Bueno, Es una inquietud artística? no, es trabajo. O sea, Es laburo. si te soy sincero, no es que yo soñaba con escribir una historia de Bloodshot. La verdad, no. Pero te encontraste ahí. Se dio la chance, es algo que en realidad se lo debo mucho también a amigos argentinos. Lo que ocurrió fue eh, el sello Alien Books, con el que yo ya había publicado varias cosas en Estados Unidos, pertenece, entre otros, a Matías Timarchi, que es un editor argentino, es el editor de Omni Bien. Press. Sí, sí, sí. Bueno, su sello en Estados Unidos es Alien Books. Y en un momento dado, por crecimiento y adquisiciones y cosas va, cosas vienen, consigue los derechos de Valiant. Y entonces, si vos te fijas, a medida que consiguió los derechos de Valiant, primero metió toda una camada de dibujantes argentinos y algún que otro latinoamericano, y después empezó a meter guionistas. Y para esta miniserie me invitó y me dijo, conseguiste un dibujante uruguayo, y yo llamé al gran Seba Navas, Sí. porque él quería que hubiera un combo uruguayo, porque como todos eran, o había gringos o había combos argentinos. Y a Timarchi se le ocurrió que era gracioso y que valía la pena que uno de los combos fuera oriental. Sí. Así que está, con Seba Navas hicimos una historia de 8 páginas, está incluida en el número 3 de esta miniserie que se llama Bloodshot Black, White and Red, o And Red. Red, Black, algo así, no me acuerdo el orden de los colores, pero Sí. es así. Es negro, blanco y rojo. Y nada, y ahí quedó la puerta incluso de eventualmente capaz que hacer algo un poco más extenso, de nuevo con Seba. Y ahora también siguen creciendo y ahora metieron ahí DW, lo cual hay otro montón de personajes. A mí me resulta divertido. O sea, Bien. el desafío de, bueno, tengo 8 páginas. Yo de Bloodshot había visto la película de Vin Diesel, nada más. O sea, no había Bastante, leído. bastante mala. Dicho sea Yo de me paso. divertí, yo me divertí. Me pareció una película de acción ahí del montón. Sí. Y me tuve que poner a leer, leí un montón de cosas de Bloodshot y me pasó que encontré un personaje increíblemente poderoso, lo cual hace que las historias interesantes sean difíciles de contar, porque un tipo increíblemente poderoso suele tener pocos problemas. Entonces era, bueno, ¿cómo lo ponemos en un problema? Bueno, y así fue que fue saliendo una historia que Navas la dibujó increíble, porque además dijo, bueno, va a ser a lo Image de los 90, y Uf, hay un montón de musculosos, sí. armas por todos lados, un Bueno, avión que Seba, sea yo con Seba quiero hablar porque tiene el cómic este de los carpinchos, los carpinchos, que es los carpinchos increíble. del espacio. Es maravilloso, es Nada más increíble. Seba es un gran tipo y va a ser un muy buen entrevistado, porque es una persona muy leída, además, un gran cinéfilo. Yo creo que ahí tenés material para charlar. Tengo ganas, Y nada, y se dio la oportunidad. Me ha pasado en otras ocasiones que me piden alguna historia, pero normalmente me la marcan por género, ¿no? Onda, esta es una editorial de terror, mandame algo de terror. En general, yo lo que suelo hacer es el mismo libro que se produce para Argentina o para Uruguay, es el que yo después ofrezco en las distintas editoriales que con el paso de los años he generado vínculos.
Y es así, no sé, el último que yo acabo de sacar es El pasajero del U-977, que es un libro de terror en la Segunda Guerra Mundial, dibujado por Carlos Barochelli, un dibujante rosarino increíble, un maestro de las acuarelas brutal. Y ese libro salió en Argentina, salió en Italia, ahora acaba de salir en Reino Unido y va a salir en Dinamarca. Es decir, una historia que también tiene muchas de las cosas que a mí me gustan contar, porque el puntapié es una historia real, es un submarino que cuando termina la guerra resuelven, en vez de rendirse a los aliados donde estaban, que estaban cerca de Noruega, viajan a rendirse a Mar del Plata, con la idea de que en Sudamérica los van a tratar mejor. Pero hacen el viaje sin emerger, 66 días navegan bajo el mar. Y entonces yo dije, ¿y por qué no salen a la luz del sol? ¿Eh? Así que ahí es que se mete la ficción, mete la cuchara. Los nombres de los personajes son los del barco, tuvimos que investigar mucho para ver el tipo de submarino que era, las declaraciones del capitán una vez que llegó, bueno, todo eso se encuentra, investigando con mucha paciencia, y luego da el juego de una historia que tiene una pata latinoamericana, que es porque llegaron acá, pero que es una historia de la Segunda Guerra y de terror que hemos descubierto que hay mucho interesado para publicarla. Entonces, así es como que también trabajar para afuera no es tanto como lo de Bloodshot. Lo de Bloodshot son excepciones, que Bien. pasan muy cada tanto. En general es el mismo material, vos tenés armado un circuito donde podés ofrecerlo. A veces tenés suerte y sale publicado en muchos lados, a veces tenés menos suerte y sale publicado en pocos. Bien. Y para las grandes, para Marvel DC, ¿has hecho cosas? No, 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 no. Y te soy honesto, no se me ocurre cómo. O sea, los guionistas no suelen ser algo que busquen, porque suelen tener guionistas. Eh, no publican, o sea, no es que yo me muera de ganas de escribir superhéroes, me gusta leer superhéroes, los leía más antes, ahora no tanto. Me preguntás a mí, y sí, claramente, escribir Batman me encantaría, ¿quién no? No sé, sobre todo si los superhéroes son de corte más urbano, no que sé, el Wesley Dodds, hacer una historia de Sandman en la década del Sí. 40, haría un misterio con Increíble. el tipo disparando Sí, sí. las pistolas de gas, haría un policial hiperviolento con Punisher, una historia realista con Wolverine, ¿me explico? Esas cosas yo creo que me podrían divertir. ¿Me muero de ganas? No, la verdad, no. Y una cosa que además vas aprendiendo también con el paso del tiempo es que cuando vos haces tu propia obra, sos el dueño de esa obra. Y así como yo te cuento de que la puedo vender en 8 lados, y es mi libro que se sigue moviendo. Y en cambio, lo de Bloodshot le llega a ir increíblemente bien, y yo ya cobré por ese trabajo. Y lo que sea que aportamos ahí, quedó ahí, es de Valiant. Lo mismo pasa con cualquier cosa que uno haga para las grandes. Sin duda. Entonces tampoco me muero mucho de ganas de... Jamás diría que no, que quede claro, no es que me hago el superado, pero me preguntás a mí y Sí, mejor, tus energías están en otro lado. Sin duda. claro, déjame que siga haciendo mis libros y todo va bien, en mejores condiciones, mejores pagos, mejor distribuidos, con más exposición, lo que vos quieras. Pero no es que me muero de ganas de que me llame Juan Carlos Marvel y me diga, te tengo, ¿qué personaje querés? Haceme una maxiserie de 12 números. El día de mañana pasa alguna locura y o si eso ocurre, y lo voy a escribir feliz de la vida. Sí, Pero o no, si no, viene, no. no sé si Juan Carlos Marvel, pero ya para poner el ejemplo de Valiant, que ya estuviste ahí, así que bueno, quién sabe. Bueno, vale, Si viene vale, Juan Carlos Valiant y te dice, bueno, serie regular de Bloodshot número uno, reinicio, remake, me ¿estás? mete, me, mete, me mete en un problema porque honestamente no se me ocurre un carajo. Pero bueno, a ver, te diría que sí, primero que nada, pensando con lo que saco de acá, voy a vivir tranquilo todo el año. Claro, Entonces, eso ya hace que yo te diga que sí. sí. O te Ah, autogestionás cuántos cómics tuyos propios con la plata de Valiant. y claro, sí, sí, igual yo por suerte hace rato que no financio más cómics propios, Sí, hay claro. editores y demás. Pero un poco es lo que me pasa en el mundo del cine. En el mundo del cine o de la televisión, yo tengo alguna cosa mía, de hecho anda una adaptación de Balizas, una adaptación de Matufia, escribí Caza y Pesca, esas son ideas mías, pero al mismo tiempo a mí me han llamado directores porque tienen un proyecto y me encargan el trabajo, tienen la idea y no saben escribir el guión. Entonces,
Yo eso lo hago como guionista profesional, si querés. Y en ningún momento te voy a decir que no, porque es trabajo y es vivir de lo que a Exacto, mí me gusta. exacto. Quizás me costaría mucho hacer algo con lo que no pudiera generar ninguna conexión. Porque es verdad, con Bloodshot yo tenía poca conexión, pero tengo alguna conexión. Es un superhéroe. Yo he leído historietas de superhéroe, hacer una acción, eh, es algo que puedo hacer. Me ha pasado con las películas también, que me han llamado de cosas y me suelen llamar o de un policial o de una intriga. Entonces yo un poco me apropio de la propuesta. Habría que ver qué pasa si me encargan algo en lo que yo no tuviera nada de conexión y cuánto sería la carga de trabajo, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuánto me costaría? Por ahora es algo que yo vengo disfrutando mucho, incluso cuando son encargos. Bien, bien, perfecto. Rodolfo, la verdad que ha sido un placer poder hablar contigo, hablar de primera edición. Yo te comentaba que también Balizas es un cómic que yo atesoro muchísimo, me gustó muchísimo, que lo tengo dedicado por vos en una Montevideo Cómic, ¿me lo firmaste? Te falta la firma de Marcos, atrapalo en la próxima Montevideo Comics. Lo voy a agarrar para tenerlo firmado por los dos. Así que bueno, desde acá siempre termino diciendo lo mismo. No es una cuestión de que hay que leer cómic con autores nuestros porque sí, porque solamente hay que leerlos porque es de acá, sino porque me parece que hay excelente calidad, más ahora, hay excelentes guionistas, así que bueno, hay un montón de cosas para leer nuestras, como decían los Silva, que no jamás van ay, no me acuerdo cómo es que dicen, pero dicen algo así como que jamás van a vender su rico patrimonio al precio de la necesidad de comprarme porque soy uruguayo, sino que comprame porque te gusta el profesor zombie. Bueno, es que en realidad lo que yo siempre diría es dale chance. Claro, Si después no te gusta, perfecto, pero y esto vale para cualquier cosa, también vale para leer manga, para leer cómic europeo. Sí que no con la experiencia, no por el prejuicio. exacto. O sea, yo creo que en cualquier tipo de historieta de cualquier parte del mundo vas a encontrar cosas buenas, cosas malas. La uruguaya no es la excepción. Vas a encontrar cosas que están buenas y cosas que no tanto, pero igual que cualquier otra. Exacto, exacto. Así que, bueno, Rodolfo, de vuelta, muchas gracias por haberte copado. Sé que Un seguramente placer. tenés una vida ocupada, Nah, pero el horario nocturno permite estas cosas. y la virtualidad, si se quiere. Así que, bueno, nada, muchas gracias de vuelta, que pases Un muy bien placer. y muchos éxitos en los próximos proyectos que se vengan. Muchas gracias, Maxi. Que pases bien, viejo.